Desde que era niño, los bosques de Arkansas habían sido mi santuario. Crecí en un pequeño pueblo en el corazón de este estado y cada noviembre, durante la temporada de caza de ciervos, mi familia y yo nos retirábamos a una vieja cabaña cerca de Mena. Construida por mi bisabuelo en 1984, la cabaña había sido un refugio de historias y risas, aunque con el tiempo, los años la habían convertido en una reliquia algo desgastada. Pero no importaba. Para nosotros, aún era un lugar lleno de vida y aventura. Hace 2 años, durante una tarde templada de finales de octubre, decidí invitar a mis amigos, Austin y Cody, a una cacería de pretemporada llamada Caza con Rifle de Avancarga. Con nuestras mochilas cargadas y el espíritu de exploradores, salimos de la cabaña al bosque en busca de señales de ciervos. Estábamos decididos a encontrar el lugar perfecto para instalar un puesto antes del inicio oficial de la temporada. Después de recorrer un sendero angosto por más de una hora, decidimos separarnos para cubrir más terreno. Mientras avanzaba en silencio entre los árboles, un destello peculiar atrapó mi atención. Un montón de rocas sobresalía del suelo cubierto de hojas. Intrigado, me acerqué y al examinarlo más de cerca, descubrí que no era un montón cualquiera. Era una tumba. Una vieja placa desgastada por el tiempo revelaba un nombre: Ed Crane. Una sensación inexplicable recorrió mi cuerpo. No era miedo, sino una curiosidad profunda, como si este hombre tuviera una historia que quería contarme. Pronto, Austin y Cody llegaron al lugar tras escucharme llamarlos. Después de inspeccionar la tumba, decidimos tomar algunas fotos. Cody, siempre el curioso del grupo, prometió investigar sobre Ed Crane más tarde. Tras encontrar un sitio adecuado para el puesto, regresamos a la cabaña, nuestras mentes aún atrapadas en el misterio de esa sepultura. Esa noche, al calor del fuego y con la tranquilidad de los bosques como telón de fondo, Cody intentó buscar información sobre Ed Crane, pero, para nuestra decepción, lo único que encontró fueron fragmentos inconexos que no aclaraban quién había sido este hombre o por qué estaba enterrado en medio de la nada. Sin embargo, el verdadero misterio apenas comenzaba. 3 semanas después, la cabaña volvió a llenarse del aroma de café recién hecho y el sonido de botas preparándose para la temporada oficial de caza con rifle moderno. Esta vez solo éramos Austin y yo. Pasamos la primera noche revisando el mapa mental de los lugares que habíamos explorado previamente, evaluando cuál sería nuestra mejor apuesta para el día de apertura. Finalmente, decidí probar suerte en el puesto que habíamos instalado cerca de la tumba de Ed Crane. Austin, por su parte, optó por un pequeño lago al este de la propiedad. Antes de que el sol despuntara, ya estaba en camino. El reloj marcaba las 4:45 de la mañana y el aire frío de la madrugada mordía mi rostro mientras ajustaba mi mochila y agarraba mi rifle con firmeza. La caminata era de 1,5 millas a través de senderos oscuros y llenos de hojas húmedas, un trayecto que conocía de memoria desde los 9 años. Este bosque había sido mi segunda casa, un lugar donde podía sentirme en control, pero esa mañana, la familiaridad del camino parecía teñirse de algo inquietante. Austin y yo nos despedimos al llegar al punto donde nuestros caminos se bifurcaban. Él se dirigió hacia el lago, mientras yo tomaba el sendero hacia la izquierda, avanzando con cuidado para no espantar a los ciervos que pudieran estar cerca. El bosque estaba envuelto en un silencio profundo, roto solo por el crujir de mis pasos sobre las ramas secas. Al llegar al puesto, la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse tímidamente entre los árboles.
Me acomodé en la plataforma, ajustando mi vista a la penumbra, y noté algo que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. A unos 30 metros de distancia, apenas visible entre el follaje, se encontraba el montículo de rocas que marcaba la tumba de Ed Crane. Estaba allí, callado y omnipresente, como un vigilante que no necesitaba hablar para hacerse notar. Mientras esperaba, algo en el rabillo de mi ojo captó un movimiento. Giré rápidamente hacia la izquierda, pero no vi nada. Mi corazón latía con fuerza, pero me convencí de que era solo un animal pequeño moviéndose entre las hojas. Sin embargo, un sonido rompió la quietud. Un susurro ahogado, como un grito contenido, llegó desde detrás de mí. ¡Ey! Salté en el asiento, mi cuerpo entero temblando por el sobresalto. Giré la cabeza de inmediato, pero no había nadie. Encendí mi linterna frontal y revisé los alrededores, mi respiración rápida mientras escaneaba cada sombra. Después de varios minutos y sin encontrar nada, intenté calmarme. Mi mano, aún temblorosa, tomó la radio y llamé a Austin. «¿Austin está cerca?», pregunté, esforzándome por mantener mi voz firme. El silencio fue mi única respuesta. Seguí llamándolo por la radio mientras escaneaba nerviosamente el bosque. Los minutos se sentían como horas, pero eventualmente el miedo empezó a disiparse. El amanecer estaba más cerca y la luz del sol comenzó a deshacer la neblina que cubría el paisaje. Me convencí de que lo que había escuchado era solo producto de mi imaginación. Después de todo, ¿qué otra cosa podía ser? Pero entonces ocurrió de nuevo. «¡Hey, Caleb!», susurró la voz, esta vez con claridad y un tono que heló mi sangre. No había duda de que alguien había dicho mi nombre. No esperé a averiguar quién o qué era. En un acto de puro instinto, agarré mi mochila y mi rifle, dejando atrás la radio que había estado usando. Bajé la escalera del puesto tan rápido que casi resbalé y comencé a caminar a paso acelerado hacia la cabaña, girando la cabeza constantemente para asegurarme de que no me seguían. Cuando finalmente crucé la puerta, el calor de la cabaña no logró aliviar el frío que sentía en mi pecho. Austin aún no había regresado. Me dejé caer en una silla, intentando recuperar el aliento y convencido de que lo peor había pasado. No sabía que lo inexplicable apenas estaba comenzando. El sol ya se había levantado por completo cuando Austin regresó a la cabaña, cargando su rifle y una expresión de satisfacción por la mañana de caza. Al verme sentado en la silla, pálido y tembloroso, su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasó, Caleb? ¿Te sientes bien?», preguntó mientras dejaba su equipo junto a la puerta. Intenté explicarle lo ocurrido, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Finalmente, respiré hondo y le conté todo. El susurro, la voz diciendo mi nombre y cómo me había sentido observado todo el camino de regreso. Austin me escuchaba atentamente, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y escepticismo. «¿Estás seguro de que no era solo el viento o algún animal?», preguntó, intentando racionalizar lo sucedido. Negué con la cabeza. Había algo en el tono de esa voz, en la forma en que pronunciaba mi nombre, que no podía ser explicado por el viento o la fauna del bosque. Mientras hablábamos, Austin sacó su radio de mano y lo colocó sobre la mesa. Su radio había estado colgado de su cinturón toda la mañana y hasta ese momento no lo había encendido. Justo cuando mencionaba que no había recibido ninguna llamada mía, un sonido extraño brotó del aparato, interrumpiendo nuestra conversación. Era un chirrido incoherente, orgánico, casi como el lamento de un animal herido, pero había algo más. Entre el ruido se percibían leves matices,
como si intentara formar palabras que quedaban atrapadas en una maraña de estática y distorsión. Austin y yo nos miramos inmóviles mientras el sonido continuaba por varios segundos antes de desvanecerse. «Eso no fue estática», dijo Austin en voz baja, con la mirada fija en la radio. El resto del día pasó en un estado de inquietud constante. Dejamos la radio sobre la mesa, esperando que volviera a emitir algo, pero permaneció en silencio. Intentamos ignorarlo, centrándonos en preparar la cena y planificar el día siguiente, pero el incidente seguía rondando nuestras mentes. Esa noche, cuando la oscuridad volvió a envolver la cabaña, decidimos invitar a Cody a unirse a nosotros el fin de semana siguiente. Aunque ninguno lo admitió en voz alta, ambos queríamos tener a alguien más con nosotros. La soledad del bosque, que antes había sido reconfortante, ahora parecía opresiva. Cuando Cody llegó, lo llevé al puesto donde había dejado la radio, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre lo que había sucedido. Busqué alrededor de la plataforma, revisando cada rincón en el suelo y los arbustos cercanos. Pero la radio había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Austin, Cody y yo decidimos que lo mejor sería evitar esa área por completo. No volveríamos a cazar en esa dirección. Algo en ese lugar, algo que no podíamos comprender, había cambiado nuestra percepción del bosque. Y aunque ninguno de nosotros lo dijo en voz alta, todos compartíamos el mismo pensamiento. Habíamos visto y escuchado lo suficiente. La semana siguiente llegó cargada de una atmósfera distinta. A pesar de la luz del día, el bosque alrededor de la cabaña parecía más oscuro, más denso. Cody, siendo el más escéptico del grupo, no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre nuestros temores. ¿Entonces ahora el bosque está embrujado? ¿Y quién es este tal Ed Crane? ¿Un fantasma vengativo?, dijo mientras ajustaba su rifle, lanzándonos una sonrisa confiada. Austin y yo intentamos reírnos con él, pero nuestras sonrisas eran forzadas. Había algo que ninguno de nosotros podía olvidar: la voz que me llamó por mi nombre y el sonido inquietante de la radio. Aunque Cody intentó minimizarlo, no podía negar la sensación de que algo más profundo acechaba entre los árboles. Decidimos salir a explorar juntos esa mañana, evitando deliberadamente el área cercana a la tumba de Ed Crane. Nos dirigimos hacia una parte del bosque que rara vez visitábamos, más al sur, donde los árboles eran más altos y el suelo estaba cubierto de una gruesa alfombra de hojas húmedas. La caminata comenzó tranquila, con Cody liderando y nosotros siguiéndolo de cerca. Todo parecía normal hasta que llegamos a un claro en el bosque. Allí, el aire parecía más pesado, casi como si estuviera cargado de una electricidad invisible. Nos detuvimos en seco cuando vimos algo que nos dejó sin aliento: una fila de montículos de tierra, cada uno marcado por una piedra tosca. No eran grandes, pero lo suficientemente prominentes como para parecer tumbas improvisadas. «Esto no puede ser casualidad», murmuró Austin, su voz apenas un susurro. Cody, que normalmente tenía una respuesta sarcástica para todo, permaneció en silencio, mirando fijamente los montículos. Me acerqué lentamente al más cercano, sintiendo cómo la piel de mi nuca se erizaba con cada paso. Había marcas en la piedra, arañazos que parecían formar letras, pero estaban tan desgastados que era imposible leerlos. De repente, un crujido rompió el silencio. Nos giramos al unísono, nuestros rifles listos, pero no había nada, solo el bosque, inmóvil y observador. Entonces lo escuchamos, ese mismo susurro, esa misma voz que había pronunciado mi nombre días antes. Esta vez no estaba dirigida solo a mí. «¡Ey!», gritó,
con un tono que parecía provenir de todas direcciones a la vez. Cody retrocedió un paso, con los ojos abiertos como platos. Austin levantó su radio, aunque no esperaba respuesta, y habló con una voz tensa. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, su tono firme pero tembloroso. El silencio fue casi peor que una respuesta. Pero entonces, desde la radio, vino un ruido. No el chillido incoherente de antes, sino algo más claro, más escalofriante. Una risa suave, casi burlona, que se desvaneció en el aire. Fue suficiente para nosotros. Sin una palabra más, retrocedimos rápidamente hacia la cabaña, asegurándonos de no bajar la guardia en ningún momento. Mientras caminábamos, podía sentir cómo cada sombra entre los árboles parecía moverse, como si algo nos estuviera siguiendo, observando nuestros pasos. Cuando finalmente llegamos, cerramos la puerta de golpe y aseguramos las ventanas. Cody, que siempre había sido el más valiente, se desplomó en una silla, su rostro pálido. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó, sin esperar una respuesta. Austin y yo intercambiamos miradas, pero no dijimos nada. ¿Cómo podíamos explicar lo que ni siquiera nosotros entendíamos? Lo único que sabíamos era que algo o alguien nos estaba observando y no estaba dispuesto a dejarnos en paz. Esa noche, la cabaña se convirtió en un refugio de silencio inquietante. Nadie quería hablar sobre lo ocurrido en el bosque, pero el peso de la experiencia flotaba en el aire como una nube pesada. Las luces interiores apenas lograban calmar la sensación de vulnerabilidad, como si las paredes de madera fueran insuficientes para protegernos de lo que acechaba en el exterior. Intentamos distraernos. Cody sacó un mazo de cartas y Austin preparó café, pero el ambiente no cedía. Cada pequeño ruido fuera de la cabaña hacía que todos giráramos la cabeza al unísono. La risa burlona de la radio seguía retumbando en nuestras mentes y ninguno se atrevía a mencionarla. Cerca de la medianoche, un fuerte golpe en una de las ventanas rompió nuestra calma frágil. Los tres saltamos de nuestras sillas con los rifles en mano. Austin se acercó lentamente a la ventana con una linterna, iluminando el exterior. No había nada, solo la vasta oscuridad del bosque y el reflejo de nuestros rostros tensos en el cristal. «No puede ser el viento», dijo Austin, casi en un susurro. De repente el golpe se repitió, esta vez en la puerta principal. Era más fuerte, más insistente. Nos congelamos en nuestros lugares, nuestros corazones latiendo con tanta fuerza que parecía que podrían romper el silencio. Cody se levantó, pero lo detuve con un gesto. Nadie abriría esa puerta. Austin tomó la radio que estaba en la mesa y presionó el botón de transmisión. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz temblorosa pero firme. La respuesta no se hizo esperar. Un sonido bajo, gutural, llenó la cabaña, como si algo estuviera gruñendo desde el otro lado de la línea. Pero entre los gruñidos, una palabra se distinguía claramente. Caleb. Mi nombre, pronunciado con la misma voz que me había llamado en el bosque. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No esperé más. Tomé mi mochila, mi rifle y miré a mis amigos. «Nos vamos ahora mismo», dije con firmeza. No hubo objeciones. Cody y Austin agarraron sus cosas y en cuestión de minutos estábamos fuera de la cabaña, caminando apresuradamente hacia el camión estacionado a unos metros. La noche estaba inquietantemente quieta y cada paso que dábamos parecía resonar demasiado alto en el vacío del bosque. Al llegar al camión, Cody subió al asiento del conductor y encendió el motor. Mientras nos alejábamos por el camino de tierra, miré hacia atrás por última vez. La cabaña, envuelta en sombras y silencio, parecía observarnos mientras nos marchábamos. Algo en mi interior me decía que no regresaríamos jamás.
Desde ese día, ninguno de nosotros volvió a hablar del bosque, de la cabaña o de Ed Crane. La experiencia se convirtió en un recuerdo sellado, algo que no queríamos compartir ni con nosotros mismos. Lo único que sé es que lo que ocurrió en esos días cambió nuestra percepción del mundo. No todo puede ser explicado y no todo debe ser enfrentado. Lo único que queda ahora es una lección aprendida a través del miedo. Algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. Era una noche fría y silenciosa de diciembre, de esas que hacen que el aire se sienta más denso y los sonidos más lejanos. Estaba con mis amigos Todd y Tristan, buscando algo que hacer para escapar del tedio. Después de discutir varias ideas, decidimos visitar la plataforma de la estación de tren cercana, un lugar que siempre había tenido un aire de misterio. Estaba lo suficientemente cerca como para ir caminando, así que nos abrigamos y salimos, sin imaginar lo que esa noche nos depararía. La plataforma estaba desierta cuando llegamos. Las luces de los faroles apenas lograban atravesar la neblina que se levantaba del suelo, creando sombras alargadas que danzaban con cada ráfaga de viento. Sacamos nuestras cámaras y comenzamos a tomar fotos del lugar. Había algo inquietante en ese espacio vacío, un limbo entre lo urbano y lo abandonado, que parecía cobrar vida bajo nuestras lentes. Después de un rato, el frío comenzó a calarnos los huesos y nuestras risas se volvieron temblores. Decidimos regresar al auto que habíamos dejado estacionado a un par de cuadras de distancia. El camino de vuelta incluía cruzar un puente peatonal que atravesaba un oscuro canal. Era un puente estrecho, apenas lo suficiente para que dos personas caminaran lado a lado. Cuando llegamos al puente, decidimos detenernos un momento para tomar algunas fotos más. La vista desde allí era extrañamente hipnótica. El agua oscura reflejaba las pocas luces de la ciudad y el silencio solo era roto por el crujir de nuestras botas sobre el metal helado. No sabía entonces que ese sería el último momento de tranquilidad que tendríamos esa noche. Mientras nos reíamos y tomábamos fotos sobre el puente, la temperatura seguía bajando y el viento comenzó a silbar entre las estructuras metálicas. Finalmente, decidimos que era hora de regresar. El puente era demasiado estrecho para que los tres camináramos lado a lado, así que me puse al frente, con Todd y Tristan siguiéndome de cerca. El ambiente seguía siendo tranquilo, roto únicamente por nuestras conversaciones. Tristan dijo algo que nos hizo reír y me giré para responderle, aún caminando, pero entonces lo vi. A solo unos pasos detrás de Tristan, una figura masculina emergía de las sombras. Parecía estar en sus 30 y tantos, con un rostro sucio y cansado. Llevaba una camisa de cuadros negra y blanca y una gorra que ocultaba parcialmente su rostro. Pero lo que captó toda mi atención no fue su aspecto desaliñado, sino lo que sostenía en sus manos. En una, llevaba un cigarrillo encendido, cuya brasa titilaba en la penumbra. En la otra, un cuchillo de cocina, grande y brillante, cuya hoja reflejaba las luces distantes del puente. Mi respiración se detuvo. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Mi mente gritaba que debía hacer algo, pero mi cuerpo se quedó paralizado. ¿Correr? ¿Advertir a mis amigos? Por alguna razón, opté por la calma, pretendiendo que no había visto nada. Me giré de nuevo hacia adelante y aceleré el paso, esperando que Todd y Tristan captaran la señal. Eché un vistazo rápido por encima del hombro. Para mi alivio, mis amigos habían aumentado el ritmo, pero el hombre también. Estaba tan cerca que cualquiera podría haber pensado
que era parte de nuestro grupo. Su andar era lento, pero decidido, como si supiera exactamente lo que quería. Cuando llegamos al final del puente, el hombre se desvió hacia un camino que giraba a la derecha. Nos detuvimos brevemente, intentando recuperar el aliento, pero algo no estaba bien. Sentía que no era seguro detenernos todavía. Tomé mi trípode y lo sostuve como si fuera un arma improvisada, preparándome para cualquier eventualidad. El hombre pareció entender el mensaje y se desvió por un sendero que conducía a la oscuridad. Nosotros continuamos caminando, asegurándonos de mantenernos juntos. Unos pasos más adelante, le señalé a Todd lo que acababa de pasar. Tristan, al escucharnos, se giró para mirar al hombre, quien ya casi había desaparecido entre las sombras. Seguimos caminando, pero esta vez de espaldas, asegurándonos de que no regresara. El aire estaba tan tenso que parecía difícil de respirar. Finalmente, llegamos al auto y nos apresuramos a entrar, cerrando las puertas de golpe. Todavía con los corazones acelerados, condujimos hasta una gasolinera cercana, donde compramos algo de comida para calmar los nervios y tratamos de procesar lo que acababa de ocurrir. Pero esa noche no había terminado para nosotros. El verdadero horror aún estaba por revelarse. Los tres nos quedamos en la gasolinera por un rato, intentando convencernos de que lo ocurrido en el puente no era tan grave como parecía. Quizás el hombre estaba simplemente vagando por el lugar. Tal vez el cuchillo no era más que una herramienta que llevaba consigo. Pero por más que intentáramos racionalizarlo, la tensión seguía flotando en el aire. Cuando finalmente volvimos al auto, me senté en el asiento trasero y saqué mi cámara. Revisar las fotos siempre había sido un alivio para mí, un recordatorio de que incluso en los momentos más extraños, siempre había una historia que contar. Sin embargo, esta vez, al revisar las imágenes, el alivio fue reemplazado por un escalofrío que me recorrió la columna. Mientras pasaba las fotos de la plataforma, una en particular llamó mi atención. Era una toma de Todd, de pie bajo una luz amarilla en la estación, pero en el fondo, casi oculto detrás de un vagón de carga, estaba la silueta del hombre que habíamos encontrado en el puente. Me congelé, incapaz de apartar la vista de la pantalla. La foto había sido tomada al menos media hora antes de que lo viéramos en el puente. Eso significaba que nos había estado observando todo ese tiempo, escondido en las sombras, esperando el momento adecuado para acercarse. Todd, Tristan, miren esto, dije con un hilo de voz, mostrándoles la imagen. Ambos se inclinaron hacia la cámara. Todd frunció el ceño y Tristan, que siempre había sido el más escéptico de los tres, se quedó sin palabras. «¿Qué demonios?», murmuró Todd, mientras Tristan pasaba una mano temblorosa por su cabello. De repente, el peso de lo ocurrido en el puente adquirió un nuevo significado. No habíamos sido simples transeúntes en su camino, éramos su objetivo. El hombre no había aparecido por casualidad y el cuchillo en su mano no era una herramienta inofensiva. Había estado acechándonos, esperando que bajáramos la guardia. Nadie dijo una palabra durante el trayecto de regreso a nuestras casas. El silencio en el auto era más pesado que nunca. Incluso Todd, quien siempre intentaba aligerar la tensión con bromas, estaba inmerso en sus pensamientos. Cuando finalmente llegué a casa, cerré la puerta con llave y me aseguré de que todas las ventanas estuvieran cerradas. El cansancio físico de la noche no logró vencer la tormenta de pensamientos en mi mente. Me quedé mirando la foto una y otra vez, tratando de entender cómo algo tan inquietante había ocurrido tan cerca de nosotros. Lo único que podía pensar era en cómo todo podría haber terminado de forma muy diferente. Esa noche apenas dormí.
Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta del hombre detrás del vagón en la estación y el brillo frío del cuchillo bajo las luces del puente. Había algo en su quietud, en la forma en que nos había seguido, que me hacía sentir vulnerable incluso en mi propia casa. Al día siguiente, nos reunimos en casa de Todd para hablar de lo ocurrido. Nadie quería admitirlo, pero todos sentíamos la necesidad de no estar solos. Todd había impreso la foto que tomé, ampliándola lo suficiente como para observar cada detalle. Ahí estaba él, medio oculto en las sombras, su postura rígida, con una mano descansando contra el vagón de carga, como si estuviera midiendo cada uno de nuestros movimientos. ¿Y si quería algo de nosotros?, dijo Todd finalmente, rompiendo el silencio. Tristan negó con la cabeza, cruzando los brazos con fuerza, como si intentara protegerse. Lo que sea que quería, no fue solo coincidencia. Nos estuvo observando durante toda la noche. ¿Por qué esperar? Su voz era tensa, cargada de inquietud. Ninguno de nosotros tenía respuestas, solo especulaciones que nos dejaban aún más intranquilos. Todd, que siempre había sido el más racional, decidió investigar. Pasó horas en su computadora buscando noticias recientes sobre crímenes o desapariciones en la zona. Tristan y yo nos quedamos en silencio, viendo cómo los clics del teclado se hacían cada vez más frenéticos. Finalmente, Todd se detuvo. Su rostro se tensó mientras señalaba la pantalla. «Miren esto». Nos acercamos para leer. Era un artículo de hacía apenas unos días. Hablaba de un hombre que había sido arrestado en una ciudad cercana después de atacar a 2 personas con un cuchillo en un callejón. Según el reporte, el sospechoso había sido visto merodeando por estaciones de tren abandonadas en el área antes de los ataques. El aire en la habitación se volvió más pesado. Aunque no había fotos del hombre en el artículo, algo dentro de mí sabía que era él. El cuchillo, su manera de caminar detrás de nosotros, la sensación de ser observados, todo encajaba demasiado bien. «Tuvimos suerte», dijo Tristan, su voz apenas un susurro. Esa noche, todos regresamos a casa con una mezcla de alivio y temor. Al menos, sabíamos que el hombre estaba bajo custodia, pero el pensamiento de lo que podría haber sucedido seguía persiguiéndonos. La estación, el puente, la figura detrás del vagón, todo quedó grabado en nuestra memoria como un recordatorio de cuán frágil es la seguridad que damos por sentado. Lo que al principio parecía una noche aburrida, terminó siendo una experiencia que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Mi esposo y yo habíamos comprado nuestra primera casa poco después de casarnos. Era una vivienda modesta en un pequeño pueblo de Carolina del Norte, conocido por ser una comunidad militar. Aunque la idea de establecer nuestro hogar allí parecía conveniente, pronto descubrí que la tranquilidad que buscábamos era solo una ilusión. Las calles eran más peligrosas de lo que habíamos anticipado y las noches estaban marcadas por disparos ocasionales en la distancia. Mi esposo, debido a su trabajo en el ejército, estaba ausente la mayor parte del tiempo, ya sea en entrenamientos o en turnos nocturnos. Esto me dejaba sola con nuestro perro Simba, un pitbull de corazón noble que nunca había mostrado un comportamiento agresivo. Pasaba mis días inmersa en los estudios universitarios, llenando las horas con tareas y lecturas para evitar pensar en la inquietante soledad de la casa. Una noche, mientras escribía un ensayo en la cama, con Simba acostado a mi lado, ambos escuchamos un leve crujido proveniente del techo. Simba levantó la cabeza, sus orejas alertas,
y luego dejó escapar un gruñido bajo y profundo, algo completamente inusual en él. Era un perro tranquilo, casi indiferente a los ruidos cotidianos, pero esa vez parecía estar percibiendo algo fuera de lo común. Intenté calmarlo, convencida de que se trataba de ratones o tal vez ardillas. Sin embargo, cuando envié un mensaje a mi esposo describiéndole el ruido y la reacción de Simba, me dijo que no me preocupara. Prometió llamar a un servicio de control de plagas al día siguiente para que inspeccionaran el ático. Aunque sus palabras intentaron tranquilizarme, no pude evitar sentir una inquietud que no lograba explicar. No sabía entonces que lo que había comenzado como un simple ruido en el techo era solo el preludio de algo mucho más oscuro. Al día siguiente, el control de plagas llegó temprano. Un hombre de mediana edad, con un mono azul, inspeccionó el ático con una linterna, moviéndose entre las cajas polvorientas y los rincones oscuros. Bajó unos minutos después, con un diagnóstico que parecía sencillo: rastros de ratones y algunas cucarachas. Colocó cebos y selló varios puntos de entrada en la casa. Su tono tranquilo me tranquilizó y por un momento pensé que el problema estaba resuelto. Sin embargo, durante la semana siguiente, los ruidos en el techo no solo continuaron, sino que se volvieron más intensos. Cada noche, Simba reaccionaba de manera más alarmante. Gruñía con tal intensidad que el pelo en su lomo se erizaba, algo que nunca antes había visto. Me convencí de que los ratones estaban causando más caos de lo esperado, aunque algo dentro de mí comenzaba a sospechar que había más de lo que podía ver. Una noche, mientras intentaba quedarme dormida, escuché un sonido diferente. Pasos. Eran ligeros, como si alguien estuviera caminando con cuidado por el techo. Contuve la respiración, esperando que Simba reaccionara, pero él permaneció tranquilo, como si no hubiera escuchado nada. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas, probablemente influenciada por el cansancio y la ansiedad de estar sola. Al día siguiente, me desperté sintiéndome agotada. Simba me seguía mientras iba al garaje para dejarlo salir al patio trasero. La disposición de la casa era peculiar. La puerta hacia el jardín estaba en el garaje, justo debajo de la entrada al ático. Cuando me acerqué a la puerta, algo me detuvo en seco. Había una gran huella de mano sucia en el vidrio, rodeada de manchas borrosas, como si alguien hubiera intentado abrirla desde adentro. El estómago se me revolvió. ¿Cómo era posible? Todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave y no había señales de que alguien hubiera forzado la entrada. Tomé una foto del cristal y llamé inmediatamente a la policía. Mientras esperaba, envié un mensaje a mi esposo contándole lo que estaba ocurriendo. Su respuesta no llegó de inmediato. Estaba en un lugar sin señal debido a su trabajo. Los policías llegaron en cuestión de minutos. Les mostré la puerta y les expliqué lo que había estado escuchando durante las noches. Su expresión cambió al escuchar mis palabras. De inmediato subieron al ático, armados con linternas y pistolas. Lo que encontraron arriba fue algo que ni ellos ni yo estábamos preparados para enfrentar. Los policías no tardaron mucho en descender del ático, pero sus rostros reflejaban algo que no habían esperado encontrar. Uno de ellos me pidió que me quedara junto a Simba en el garaje mientras explicaban lo que habían visto. Sentí que el tiempo se detenía mientras esperaban a que llegara un refuerzo adicional. Finalmente, uno de ellos habló. Hemos encontrado señales de que alguien ha estado viviendo aquí arriba. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Viviendo? ¿En el ático? Las palabras del oficial me parecían imposibles de procesar. Comenzó a describir
lo que habían encontrado: un espacio pequeño entre las cajas, lleno de basura, envolturas de comida y un colchón improvisado hecho con mantas viejas. Lo más inquietante era lo que faltaba. No había señales de que esa persona hubiera salido del ático recientemente. Eso significaba que quien estuviera allí probablemente seguía dentro de la casa en algún lugar. En ese momento, llegó un segundo equipo de oficiales, quienes comenzaron a buscar minuciosamente por toda la casa mientras yo esperaba fuera. Simba, normalmente un perro confiado, permanecía junto a mí, su cuerpo tenso y sus ojos fijos en la puerta del garaje. Su inquietud aumentó la mía, y cada segundo que pasaba me hacía sentir más vulnerable. Finalmente, un oficial salió del garaje con un hombre esposado. Era delgado, con el cabello enmarañado y ropa sucia. Apenas podía sostenerse en pie mientras lo escoltaban hacia la patrulla. Según los policías, era un adicto a la metanfetamina que había estado evitando a su familia y había encontrado refugio en mi ático. Lo más inquietante fue cómo logró entrar sin ser detectado. Un día en el que yo había salido, se coló por una ventana abierta que daba al garaje. Desde entonces había permanecido escondido, saliendo solo cuando estaba segura de que la casa estaba vacía. Mientras se lo llevaban, no podía apartar los ojos de él. Había estado viviendo a solo unos metros de mí, observando, escuchando. La idea de lo que podría haber ocurrido si hubiera bajado mientras estaba sola me helaba la sangre. La policía aseguró el ático y sellaron la ventana por completo, prometiendo que el hombre no regresaría. Aunque esa promesa era reconfortante, sabía que el verdadero problema no era el ático ni la ventana, sino el recuerdo imborrable de lo que había sucedido. A pesar de que la policía había asegurado la casa y el hombre estaba bajo custodia, la sensación de vulnerabilidad no me abandonaba. Esa noche no dormí. Cada crujido del piso, cada sombra que cruzaba la ventana, me hacía saltar del lugar. Simba, normalmente tranquilo, seguía inquieto, con las orejas levantadas y los ojos fijos en las esquinas oscuras de la habitación. En los días siguientes intenté retomar mi rutina normal, pero algo había cambiado. La casa, que alguna vez había sido un refugio, ahora me parecía un lugar lleno de ojos invisibles. Cada vez que pasaba por el garaje, sentía un nudo en el estómago al mirar hacia la entrada del ático. Las manchas en la puerta del jardín habían sido limpiadas, pero yo seguía viéndolas en mi mente, como un recordatorio constante de lo cerca que había estado del peligro. Mi esposo regresó unos días después. Al escuchar todo lo que había ocurrido, su primera reacción fue de incredulidad, seguida de una culpa abrumadora por no haber estado allí. Aunque intentó tranquilizarme, sabía que él también sentía el peso de lo que había pasado. Unos meses después, tomamos la decisión de mudarnos. No podía seguir viviendo en una casa que ya no sentía como un hogar. Encontramos un lugar en una zona más segura, lejos de aquel vecindario. Sin embargo, incluso después de mudarnos, el miedo persistía. A veces me despertaba en la noche, convencida de que alguien estaba caminando por el techo. Simba, aunque más relajado en nuestro nuevo hogar, aún reaccionaba con nerviosismo ante ciertos ruidos. La experiencia dejó cicatrices invisibles. Aunque los días pasaban y la vida continuaba, nunca volví a sentirme completamente segura estando sola. Ahora, cada ruido inesperado me hacía cuestionar si estaba realmente sola o si, como antes, algo o alguien se escondía en las sombras, observando, esperando.